La cuestión del trabajo forzado y los campos de concentración en la Unión Soviética es un tema no muy bien analizado, en el que las posiciones de Lenin y Stalin difieren son diametralmente opuestas. Si bien Lenin nunca se opuso al trabajo forzado en general, su enfoque hacia este fenómeno estaba marcado por un interés en la reeducación de los prisioneros a través del trabajo, en condiciones humanas y dignas que permitieran la reintegración de los individuos en la construcción de una nueva sociedad socialista. Era demostrar que es mejor vivir en una sociedad socialista. Esta postura contrastaría drásticamente con la brutal expansión del sistema de gulags bajo el liderazgo de Stalin, un sistema que se convertiría en uno de los instrumentos más represivos y mortales del Estado soviético. Este video se adentrará en la postura de Lenin sobre el trabajo forzado, la cuestión de los campos de concentración y la carta que escribió en 1922 en la que expresaba su oposición a las condiciones inhumanas de los campos de trabajo, todo ello dentro del marco de la construcción del socialismo en Rusia. El contexto de la Revolución Rusa y la Guerra Civil. La Revolución de Octubre de 1917 y la posterior Guerra Civil de 1917 a 1923 trajeron consigo una situación de desorden y caos en la Rusia socialista. El proletariado soviético pagó un alto precio por la victoria. Los mejores cuadros bolcheviques murieron defendiendo la joven República de los Soviets. El país se encontraba devastado por la Primera Guerra Mundial, la intervención de 21 ejércitos extranjeros, por lo que la economía estaba al borde del colapso. En este contexto, el gobierno soviético bajo Lenin enfrentó la necesidad de tomar medidas drásticas para asegurar la supervivencia del Estado socialista. Los imperialistas tenían una pistola en la nuca de la revolución, amenazaba también el colapso económico y la hambruna. La revolución no solo implicaba la creación de un nuevo sistema político basado en las organizaciones nacidas de los trabajadores, sino también la transformación de las relaciones económicas y sociales de todo un país que había sido marcado por siglos de opresión feudal y capitalista. La idea de un sistema de campos de trabajo no surgió como una herramienta punitiva masiva como tradicionalmente se le conoce, sino más bien como una respuesta a las necesidades del Estado en guerra y una herramienta de reeducación para quienes habían luchado en el bando fascista. La revolución no fue solo una cuestión política, sino también una lucha ideológica y económica que requería consolidar el poder en una situación de extrema precariedad. Lenin y el trabajo forzado. Lenin no se oponía al trabajo forzado en términos absolutos, pero su concepción del trabajo era fundamentalmente distinta de lo que después se desarrollaría bajo Stalin. El trabajo es una actividad fundamental que permite la reproducción de la vida social y económica, un elemento esencial para la transformación de la sociedad. En la transición al socialismo, el trabajo debe ser organizado y gestionado colectivamente en función de las necesidades del conjunto de la sociedad, y para Lenin el trabajo no era solo una función económica, sino también un medio de educación y transformación de los individuos hacia el nuevo orden socialista. El trabajo forzado, entonces, tenía una función distinta a la que luego tomaría bajo el régimen estalinista. Para Lenin, la idea era que los prisioneros fueran reeducados a través del trabajo, de manera que pudieran contribuir al proceso socialista, no solo como productores, sino también como ciudadanos conscientes y comprometidos con la revolución. Esta concepción del trabajo como una herramienta de reeducación también estaba estrechamente ligada al principio de la dictadura del proletariado, donde la clase obrera debía consolidar su poder y reprimir las fuerzas contrarrevolucionarias que querían restablecer la explotación de la clase obrera y de los oprimidos. La Carta de 1922. La crítica a las condiciones en los campos de trabajo. En 1922, Lenin escribió una carta al Sovnarkom del gobierno soviético, en la que se manifestó preocupado por las condiciones inhumanas de los campos de trabajo, particularmente los de Solovki, una de las primeras instalaciones de trabajo forzado en la Unión Soviética. En esta carta, Lenin expresaba su indignación por la situación de los prisioneros, quienes vivían en condiciones extremadamente precarias, sin acceso a lo básico, abrigo, calefacción y alimentos adecuados. Lenin calificó estas condiciones como intolerables e inaceptables y solicitó que se tomaran medidas inmediatas para corregir las deficiencias. El aspecto más crítico de la carta de Lenin y que de hecho lo enfureció era su preocupación por las violaciones a los derechos humanos de los prisioneros, que en ese momento incluían la falta de vivienda adecuada, el aislamiento de los prisioneros de sus familiares, prohibición de correspondencia, torturas y la falta de cuidados médicos. Lenin, al expresar su crítica, no cuestionaba la existencia de los campos de trabajo, pero sí las condiciones bajo las cuales estos operaban. Para Lenin, la reeducación a través del trabajo no podía basarse en el sufrimiento y la explotación que era precisamente contra lo que se luchaba, sino en un ambiente donde los prisioneros pudieran ser reintegrados a la sociedad socialista de manera constructiva y digna.
El trabajo forzado en los primeros años del Estado soviético se pensó como una herramienta para la reeducación de los enemigos de clase, y la idea era que los prisioneros, mediante su trabajo, pudieran contribuir al proceso socialista, aunque bajo condiciones más humanas que las que finalmente se implementaron en los años posteriores. La Carta de Lenin, por lo tanto, no puede ser vista simplemente como una crítica al trabajo forzado en general, sino más bien como una intervención para mejorar las condiciones materiales y humanas de los prisioneros. El concepto de los campos de concentración, tal como lo conocemos hoy, fue definitivamente ampliado y llevado a su forma más brutal bajo Stalin, pero ya en tiempos de Lenin existían formas incipientes de encarcelamiento masivo en condiciones precarias. Lenin se mostró crítico de las condiciones de los primeros campos de trabajo, como se ha mencionado en su carta a los miembros del Sovnarkom en 1922. La falta de condiciones mínimas de higiene, la imposibilidad de los prisioneros de comunicarse con el exterior, torturas, violencia, la explotación laboral de los mismos, fueron aspectos que Lenin condenó enérgicamente. La Carta de 1922 refleja también un aspecto importante de la política leninista, la preocupación por la moralidad y la ética del Estado socialista. Lenin quería que el proceso de construcción socialista fuera acompañado de una mayor humanidad en el trato hacia los prisioneros, incluso si estos habían cometido crímenes contra el nuevo Estado. A pesar de la severidad de las medidas necesarias para mantener la revolución, Lenin insistió en que la lucha de clases no debía transitar por el camino de la deshumanización, y esto se reflejaba en su llamado a mejorar las condiciones de los campos de trabajo. Esta idea queda representada de manera muy clara en la figura de Gandalf en El Señor de los Anillos. Cuando el mago afirma, "Nosotros no somos orcos", no solo está marcando una diferencia respecto al enemigo, sino estableciendo una posición ética fundamental. La lucha contra el mal no puede justificarse por medios que reproduzcan su misma brutalidad. Gandalf entiende, al igual que Lenin en su carta de 1922, que la batalla no es únicamente militar, sino también moral. Si los pueblos libres permitieran que la desesperación, el odio o la sed de venganza dominaran sus acciones, estarían perdiendo aquello que los hace diferentes al enemigo que combaten. Es en esta distinción donde reside la verdadera fuerza de su causa. De este modo, al decir, "Nosotros no somos orcos", Gandalf resume el principio que Lenin planteó en su carta, la necesidad de mantener la humanidad y la ética en el proceso de lucha, incluso en los momentos más difíciles. No se trata solo de vencer, sino de construir algo nuevo y justo, sin repetir los métodos del viejo orden que se pretende derrocar. El legado de Lenin. Esta preocupación de Lenin no era solo un gesto humanitario, sino una comprensión profunda de que el nuevo Estado socialista debía diferenciarse moralmente del régimen que había derrocado. La brutalidad y la deshumanización habían sido características del zarismo y de los sistemas capitalistas, donde la represión y el castigo servían únicamente para perpetuar el poder de las clases dominantes. Lenin entendía que si el socialismo recurría a métodos similares, no solo se traicionaría el espíritu emancipador de la revolución, sino que se corroería desde dentro, perdiendo el apoyo de las masas y minando su propia legitimidad. Por ello, Lenin insistía en que los principios revolucionarios no podían divorciarse de la ética. La construcción de una nueva sociedad no solo implicaba transformar las estructuras económicas y políticas, sino también sentar las bases de una nueva moralidad, donde la justicia reemplazara la venganza y la reeducación sustituyera a la mera represión. Esto no significaba ser ingenuo frente a los enemigos de clase o a los contrarrevolucionarios, sino actuar con firmeza sin renunciar a los ideales humanos que daban sentido a la revolución. Lenin reconocía que la brutalización de la lucha podía dar lugar a una dinámica peligrosa, donde los revolucionarios comenzaran a parecerse a aquellos a quienes combatían. Era una advertencia contra la degeneración del proceso revolucionario, un llamado a mantener siempre la diferencia ética entre el socialismo y el viejo orden. Este énfasis en la moralidad no era, en última instancia, una debilidad, sino una fortaleza estratégica. Al tratar a los prisioneros con dignidad, el Estado socialista demostraba en la práctica los valores superiores por los que luchaba, ganando no solo la batalla militar y política, sino también la batalla moral por el corazón y la conciencia de las masas. En este sentido, Lenin sentaba un precedente clave. La lucha por el socialismo debía ser consecuente no solo en sus fines, sino también en sus medios. La revolución no podía permitir que la necesidad justificara métodos que deshumanizaran, pues hacerlo no solo destruiría al enemigo, sino también la esperanza de un mundo verdaderamente nuevo y justo. La transición hacia el sistema de gulags bajo Stalin. Después de la muerte de Lenin en 1924, el régimen soviético sufrió un giro drástico bajo el liderazgo de Stalin. Se dio en el contexto del ascenso de la burocracia en el partido y en el Estado.
De hecho, esa fue la última batalla inconclusa de Lenin, la batalla contra la burocracia. Sobre eso fueron la mayor parte de todos sus escritos y su atención política en sus últimos años. La idea de los campos de trabajo se transformó en un sistema masivo de represión política con la consolidación de la burocracia en el poder con Stalin al frente. Estos campos, conocidos como gulags, se expandieron enormemente durante las décadas de 1930 y 1940. Estos campos ya no tenían la función de reeducar a los prisioneros en condiciones dignas, sino que se convirtieron en una herramienta de terror y control social, dirigida principalmente a exterminar cualquier forma de oposición política al estalinismo. Stalin y sus colaboradores utilizaron el sistema de gulags para encarcelar no solo a los opositores políticos, sino también a grandes sectores de la población, incluidos campesinos, intelectuales y trabajadores. Las condiciones de estos campos fueron extremadamente duras, con una brutal explotación laboral, hambre, enfermedades y una tasa de mortalidad altísima. Los prisioneros no eran vistos como una clase que debía ser reeducada, sino como enemigos que debían ser eliminados o sometidos. La transición del sistema de trabajo forzado de Lenin al de Stalin refleja un cambio ideológico y político significativo en el régimen soviético. Mientras que Lenin consideraba el trabajo forzado como una herramienta de reeducación y reintegración de los prisioneros en la sociedad socialista, el enfoque de Stalin fue totalmente represivo, basado en la eliminación física y social de aquellos considerados como enemigos del pueblo. Bajo Lenin, el trabajo forzado tenía una finalidad transformadora, buscaba la rehabilitación ideológica de aquellos prisioneros que podrían ser reintegrados al esfuerzo de construcción socialista. Aunque el uso del trabajo forzado y los campos de concentración no era ideal ni libre de contradicciones, en la práctica Lenin esperaba que los prisioneros, al ser sometidos a una disciplina laboral dignamente, pudieran aportar al Estado socialista y redimirse de sus errores. Esto, claro está, estaba dentro de un contexto de extrema tensión y guerra civil, donde la supervivencia del Estado soviético requería tomar medidas drásticas contra los enemigos que conspiraron contra la revolución. En condiciones objetivas favorables estos campos no se hubieran existido, sino como señaló Lenin, estos campos respondían a una situación excepcional y no como una norma. Los gulags bajo Stalin tenían un enfoque sistemático y masivo, y se utilizó como un medio para sofocar cualquier forma de disidencia política. Mientras que en la era de Lenin los prisioneros podían esperar una posible rehabilitación, bajo Stalin la idea de reintegrar a los prisioneros al proyecto socialista fue desplazada por una visión más autoritaria y totalitaria. La represión política se convirtió en el eje central de la política estalinista, y los campos de trabajo en medios para esclavizarlos, explotarlos y exterminarlos, en muchos casos, por completo. El trabajo en los gulags no era para Lenin una forma de condena, sino una nueva oportunidad. Para Stalin, era una herramienta para destruir cualquier oposición y asegurar el control absoluto del poder.